Hola queridos amigos, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo conocimiento que me gustaría compartir con ustedes, que denominaré las leyes espirituales. Me gustaría que tengan una mente abierta para recibir esta información, ya que no se puede hablar de una cosa y no de otras que pueden tener relación. Si deseas saber algo, habrá cosas que nos gusten y otras que no, pero las debo decir para que se puedan entender otras. Al hablar del amor tenemos que hablar de las almas, y de los géneros hombre y mujer, como así también la realidad que se está viviendo y que no logramos entender con los que tienen otras preferencias sexuales. Veremos cuál es el motivo espiritual sobre eso. Al hablar de la ley del amor, hablaré en todo su conjunto, en distintos momentos de nuestras vidas en relación con los demás, nuestra familia, amigos. Lo desarrollaré en varios vídeos para que no sea demasiado largo. Comenten si les agrada y si desean que continúe con el desarrollo de este trabajo. Voy a utilizar una modalidad que se me ocurrió, como si estaríamos todos en una sala o reunidos formando un círculo y podrían realizar preguntas, y así todos participar, y responderé algunas preguntas que enviaron a mi mail, de manera que a medida que desarrolle el tema surgirán preguntas todo el tiempo. Veremos en esta primera parte la ley del amor, y las relaciones de pareja a la luz de la ley del amor. Luego en una segunda parte, la infidelidad en la relación de pareja a la luz de la ley del amor, los egosentimientos en las relaciones de pareja, las relaciones con la infancia a la luz de la ley del amor, el amor al prójimo en la luz de la ley del amor, los 10 mandamientos a la luz de la ley del amor, la misión de Jesús en la tierra en la ley del amor. Recuerden que cada uno tendrá una postura y una opinión formada sobre algunos temas. Me gustaría compartir esto con ustedes, queridos amigos, de ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Comencemos. ¿Eres feliz? No, no me respondas todavía. Porque no creo que sea una pregunta que se pueda contestar alegremente. Además, me gustaría que fuera una respuesta sincera, que no contestes simplemente por dar una buena imagen pensando en cuál es la respuesta que yo quisiera escuchar. No creas que te pido sinceridad por mí. A mí seguramente me podrías engañar y no pasaría nada. Te pido que seas sincero contigo mismo, que no intentes autoengañarte, porque de la respuesta a esta pregunta depende toda tu vida. ¿Por qué creo que es tan importante? Porque creo que el deseo de todo ser humano es llegar a ser verdaderamente feliz. ¿O acaso no deseas ser feliz? Yo observo a la gente y no veo que la mayoría sean felices. No desprenden felicidad. ¿Por qué? A lo mejor es que no sabemos cómo ser felices. ¿Se puede llegar a ser feliz y cómo? Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez, es decir, ¿cómo se puede llegar a ser feliz? Intuitivamente relacionamos el ser feliz con el hecho de conocer el amor. Me refiero al amor de pareja. Por eso, muchas veces hemos soñado con encontrar ese amor que nos haga felices. Hay personas que me dirían no. No es cierto. El amor no da la felicidad porque yo he amado mucho y ese amor me ha hecho sufrir. Son personas que asocian el amor con el sufrimiento, y para no sufrir prefieren no amar. Pero, ¿qué es el amor? ¿Qué son los sentimientos? ¿Sabemos lo que es el amor realmente? Vamos a dejar esta pregunta en el aire. Tendremos tiempo de pensar mucho en ella a lo largo del libro. Ahora quiero hablaros de otro tema. La ley del amor. El destino del espíritu es alcanzar la felicidad a través de la experimentación del amor incondicional, por libre decisión de su voluntad. Sin amor no hay evolución. Sin amor no hay sabiduría. Sin amor no hay felicidad. El amor es la fuerza armonizadora y dinamizadora del universo espiritual. ¿Cuál es, según tu criterio, la aspiración más importante del ser humano? Alcanzar la felicidad verdadera y duradera. ¿Cuál es el secreto para alcanzar la felicidad? Amar, pero no es ningún secreto. Cada espíritu, es decir, cada ser humano conoce, intuye que necesita amar para ser feliz. Todo su proceso evolutivo gira en torno a ese objetivo, desarrollar la capacidad de amar para ser feliz. ¿Cuál es el camino a seguir? Quiero decir, si queremos avanzar en el amor, ¿por dónde empezamos? El camino empieza por uno mismo y continúa con los demás. Es decir, que hay que amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Y si cada ser humano intuye ese camino, ¿por qué no lo hemos conseguido alcanzar todavía?
Mi impresión es que hay muy poca gente en el mundo que pueda decir que es feliz. No penséis que es un camino sencillo ni breve. En el proceso de amarse a uno mismo y de amar a los demás hay diferentes etapas que hay que recorrer para poder llegar a la meta final, que sería el amar incondicionalmente a cualquiera como a uno mismo. Jesús resumió esto mismo en un mensaje muy sencillo pero profundo cuando dijo: ama al prójimo como a ti mismo. Es un camino que implica vivir muchas experiencias a través de encarnar innumerables veces. El trabajo es doble. Por un lado tenemos el desarrollo de los sentimientos y por otro el de la eliminación del egoísmo. Anteriormente hablamos de los diferentes niveles de egoísmo desde el punto de vista espiritual, de las etapas de la vanidad, del orgullo y la soberbia, y cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de estas etapas. Ahora me gustaría que profundizáramos en el desarrollo de los sentimientos, de cómo estos se van desarrollando paulatinamente desde uno mismo hacia los demás, empezado por los más allegados hasta los que no tienen ningún vínculo especial con nosotros. Hablaremos del amor de pareja, el amor en el seno de las familias, entre padres e hijos, y en las relaciones humanas y sociales. Analizaremos también cómo el egoísmo se infiltra entre los sentimientos y los adultera, causando verdaderos estragos, confundiendo a los seres humanos y apartándoles del camino del amor y de la felicidad. El egoísmo es el mayor enemigo del desarrollo del amor y tiene muchas ramificaciones. Si no las conocemos podemos torcer nuestra evolución hasta el punto de que podemos llegar a creer que estamos amando, cuando en realidad estamos dejándonos llevar por formas de egoísmo disfrazadas de amor, como si fuera un lobo cubierto con piel de cordero. ¿Pero qué es amarse uno mismo? Actuar con libertad de sentimiento, es decir, reconocer las necesidades afectivas propias y los sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de la vida, para que las decisiones importantes de la vida sean tomadas de acuerdo con esos sentimientos. ¿Qué es amar a los demás? Sentir a los demás como a uno mismo. Cuando uno siente al otro como a sí mismo, siente la felicidad del otro tanto como la suya propia y percibe el sufrimiento del otro como si fuera el suyo propio. Cuando una persona ama a los demás desea la felicidad de los demás tanto como la suya propia y se esfuerza tanto por ayudarles a alcanzar esa felicidad como para que sus acciones no les perjudiquen ni generen sufrimiento. ¿Y de dónde viene el sufrimiento? El sufrimiento puede venir como consecuencia de las acciones egoístas de los demás, o como consecuencia del egoísmo propio. Es decir, que a veces se sufre porque somos víctimas de actos egoístas de los demás, mientras que otras veces nuestra propia actitud egoísta hace que juzguemos los actos de los demás equivocadamente, culpándoles de nuestro sufrimiento, cuando en realidad sufrimos porque los demás no actúan conforme esperamos o exigimos de ellos. También se sufre cuando una persona reprime sus sentimientos y no vive de acuerdo con ellos, sino en contra de ellos. Esta última es la causa de un sufrimiento más intenso. ¿Cómo podemos saber si sufrimos como consecuencia de los actos de los demás o si es consecuencia de nuestras propias actitudes? Siendo sinceros con nosotros mismos. Sin sinceridad no puede haber avance, pues ocurrirá que en vez de reconocer la realidad tal y conforme es y cambiar nuestra forma de actuar de acuerdo a ese reconocimiento, la deformaremos para justificar nuestros actos egoístas, para justificar los actos egoístas de los demás, o para justificar la represión de nuestros sentimientos. ¿Cómo podemos saber si los demás sufren como consecuencia de nuestros actos o no? No puede ocurrir que generes sufrimiento en los demás aunque no sea tu intención hacerles daño. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Hay que distinguir de dónde viene el sufrimiento, antes de decidir si es consecuencia de nuestros actos egoístas o de nuestra actitud represiva con los sentimientos, o si es consecuencia del egoísmo de los demás. Hay ciertos sufrimientos que no podemos evitar a los seres amados, que son aquellos que aparecen en su vida como consecuencia de su propio egoísmo, porque se enfrentan a las consecuencias dolorosas de sus actos egoístas del pasado. En estos casos lo mejor que podemos hacer por ellos es aconsejarles lo mejor posible para que tomen conciencia de que el sufrimiento puede ser consecuencia de sus propias actitudes egoístas, y de que tomen buena nota de la experiencia que están viviendo para no generar ellos mismos ese sufrimiento en los demás. Hay sufrimientos que aparecen al enfrentarse a alguna prueba dura que eligieron antes de encarnar, y esta prueba forma parte de su proceso de aprendizaje espiritual.
En estos casos se puede reconfortar a la persona que está viviendo ese momento y darle ánimos y esperanzas para que se sienta con fuerzas para superar esa prueba, haciéndole ver que esa prueba tiene un significado y que si la supera conseguirá avanzar espiritualmente. Pongamos el caso de que otra persona nos ha hecho saber que le estamos haciendo sufrir. ¿Cómo debemos afrontar esa situación? Con sinceridad y realismo. Analicemos primero nuestra actitud hacia esa persona, si reconocemos egoísmo de nuestra parte o no. Si reconocemos una actitud egoísta de nuestra parte que causa perjuicio o sufrimiento al otro, nos corresponde a nosotros modificar nuestra actitud egoísta. La toma de conciencia de nuestras actitudes egoístas forma parte del aprendizaje espiritual, pues en muchas ocasiones se actúa egoístamente sin conciencia de que ese egoísmo provoca daño en los demás. Por eso nos resulta necesario vivir las consecuencias de nuestros actos para tomar conciencia del sufrimiento que hemos generado. También puede darse el caso de que la otra persona sufra porque existe en nosotros una represión de nuestros sentimientos de amor hacia ella, porque la represión del sentimiento no daña solo a uno mismo, sino también a los demás. Es decir, que sufren por privación de amor. También deberíamos analizar la posibilidad de que el sufrimiento de esa persona no esté causado por nuestro egoísmo sino por el suyo propio, es decir, que se trate de una falsa apreciación de la realidad por parte de la otra persona. En este caso, su propia actitud egoísta le hace percibir injustamente nuestra actuación como egoísta, porque no se ha visto satisfecha en sus expectativas o porque no hemos actuado conforme esperaba o exigía de nosotros. En este último caso, deberíamos satisfacer al otro en sus exigencias. Quiero decir, deberíamos darle lo que espera de nosotros para evitarle el sufrimiento. Utilizad el sentido común y evaluad si lo que se pide de vosotros es justo y honesto y está en vuestra mano o en vuestra voluntad el realizarlo o no. En cualquier caso no puede ser exigido, porque la exigencia en sí misma ya es un acto de egoísmo. A lo sumo ha de formularse como una petición en la que exista la posibilidad de decirnos sin que haya ningún tipo de represalia, de lo contrario se trataría de una vulneración del libre albedrío. En cualquier caso no es bueno obligarse a hacer cosas sin sentirlas solo por complacer a los demás. Si se renuncia a la voluntad o a la libertad propia, lo único que conseguimos es sufrir inútilmente, pues ni avanzamos nosotros ni ayudamos al otro a avanzar. Solo satisfacemos su egoísmo. Por poner un ejemplo, sería un esfuerzo tan inútil como el de aquel que se carga a las espaldas a otra persona que finge estar coja y que puede caminar perfectamente. En este caso se complace al otro a base de realizar un sobreesfuerzo innecesario, pues lo que nosotros hacemos por él lo puede hacer por sí mismo. Pero hay personas que opinan que si quieres a alguien has de sacrificarte por él, es decir, que anteponen la felicidad del ser amado a la suya propia. ¿Qué opinas de esto? Que es un error pensar de esta manera. La felicidad de una persona no puede sustentarse en el sufrimiento de otra. Sería injusto por parte del mundo espiritual pedir a nadie que renunciara a su derecho a la felicidad. Todos los seres espirituales tienen derecho a ser felices, sin que esto suponga una merma en el derecho de los demás. Por eso no es justo renunciar a la felicidad propia por la de los demás, ni es justo exigir a los demás renuncias o sacrificios en beneficio de uno mismo. Lo que merma el derecho a ser felices es el egoísmo y no el amor. Lo que ocurre es que vosotros tenéis una concepción equívoca de lo que es el amor, pues vuestra forma de amar está en la mayoría impregnada de egoísmo, y por eso creéis que para que los demás sean felices tenéis que hacer renuncias en vuestro propio derecho a ser felices, o creéis que tenéis derecho a exigir renuncias a los demás para poder ser felices. Por eso es importante el analizar muy bien nuestra forma de amar, para ir separando lo que son sentimientos de amor verdadero de lo que son manifestaciones egoístas. Así no os confundáis realizando o pidiendo sacrificios y renuncias innecesarios. Pero no es cierto que a veces es necesario renunciar a ciertas cosas en beneficio de los seres amados. Pues depende de qué entendáis vosotros por renuncias. Renunciar al egoísmo por amor es algo bueno. Lo que no tiene sentido es renunciar al amor por amor. No entiendo lo que quieres decir exactamente. ¿Algún ejemplo para aclararlo? Imagina el caso de una pareja materialista que se está planteando tener hijos.
El hecho de tener hijos lo pueden vivir como una renuncia a satisfacer sus caprichos materiales, porque ahora han de hacer frente a la manutención de los hijos, o pueden vivirlo como una renuncia a tiempo de ocio, pues ahora también parte de su tiempo habrán de dedicarlo a sus hijos. Si lo viven como una renuncia es porque predomina el egoísmo sobre el amor, porque valoran mucho la posesión material y la comodidad y valoran poco los sentimientos. Si por el amor a sus hijos se esfuerzan en ser menos caprichosos será algo bueno para ellos, pues lo que se pierde lo pierde el egoísmo, y lo que se gana lo gana el sentimiento. Otro caso bien distinto es el de la mujer que por tener un hijo en común con un hombre se obliga a vivir con él sin amarlo, y que ama a otro, porque considera que es lo mejor para su hijo, condenándose a una vida de sufrimiento. Esta es la persona que equivocadamente renuncia al amor por amor, porque renuncia a su libertad de sentimiento creyendo equivocadamente que esto va a favorecer la felicidad de su hijo. Este ejemplo que acabas de poner me hace reflexionar sobre la cantidad de situaciones diferentes que se pueden dar y lo difícil que es poder analizarlas todas con claridad y saber lo que hacer en cada una de ellas sin confundir los sentimientos con el egoísmo. Has comentado el tema de las relaciones de pareja y el de las relaciones con los hijos. Creo que analizar estas situaciones que se dan dentro de las relaciones personales de forma exhaustiva nos sería muy útil a todos, a mí el primero, porque creo que a casi todo el mundo le atañen y creo que muchas personas sufren como consecuencia de no saber afrontarlas con claridad de conciencia espiritual. Se podría escribir un libro solo con ello. Bueno. Estamos aquí para intentar aclarar todo eso. Es cierto que la mayoría del sufrimiento emocional del ser humano tiene que ver con las relaciones personales, empezando por las relaciones de pareja y las relaciones familiares, entre padres e hijos, hermanos, etc. Por eso es bueno que las tratemos de forma exhaustiva. ¿Por dónde quieres que empecemos? Si puedo elegir, yo empezaría por las relaciones de pareja, que es con lo que asociamos el amor. Este sería la segunda parte de este video. Las relaciones de pareja a la luz de la ley del amor. Observo que una de las mayores causas de infelicidad del ser humano tiene que ver con el tema de la relación de pareja. Unos sufren porque no encuentran pareja y otros sufren porque son desgraciados en su relación de pareja. ¿Por qué hay tanta gente que no es feliz en su relación de pareja? Porque no hay un sentimiento verdadero de amor de pareja entre ellos, o porque los defectos se imponen a los sentimientos, o ambas cosas a la vez. ¿Qué es lo que hace que dos personas sean felices en la relación de pareja? La felicidad completa en la relación de pareja solo es posible cuando hay una afinidad completa del interior y un sentimiento verdadero de amor mutuo, correspondido y libre. Pero esto se da muy poco en vuestro mundo. ¿Por qué? Porque en la elección de la pareja predomina el egoísmo y la necesidad, y a esto se une que falta en la mayoría de personas un desarrollo suficiente de la capacidad de amar que les permita tener claridad para reconocer al ser que les es afín, despertar y reconocer los sentimientos hacia él y tener la valentía de luchar por ellos. Cuando hablas del reconocer al ser afín, ¿te refieres a reconocer al alma gemela? Sí. Aunque un término más exacto que el de almas gemelas sería el de almas afines. ¿Por qué? Porque vosotros identificáis la palabra gemelo con idéntico y creéis que las almas gemelas deben de ser idénticas, iguales en todo. Pero no es así. Las almas afines o gemelas, son seres que proceden del mismo acto de creación, del mismo parto espiritual, por definirlo de algún modo. Son espíritus complementarios al 100%, creados en el mismo momento para estar unidos en el amor. Pero esto no significa que sean iguales. ¿Y por qué no son iguales si son creados iguales? Porque el que sean afines no quiere decir que tengan una sola voluntad. Cada uno tiene su propia personalidad, resultado de su proceso evolutivo personal, que nunca es idéntico, porque cada uno decide por sí mismo. Esto marca unas diferencias a todos los niveles. ¿Quieres decir que no tienen idéntico nivel evolutivo? Suele ser semejante, pero idéntico es imposible, porque cada uno tiene su libre albedrío independiente y ha vivido unas experiencias diferentes. Aunque no suelen ser diferencias muy grandes, puede ocurrir que uno de los dos avance más rápido que el otro, o que uno avance más en unos aspectos y el otro más en otros, y esto marca una diferencia en su personalidad espiritual y en su nivel evolutivo.
pero aunque sean diferentes, siguen siendo afines. Entonces, si dos personas que se unen en pareja son almas gemelas, ¿significa que alcanzarán la felicidad perfecta en la relación de pareja? Alcanzarán la felicidad perfecta cuando hayan evolucionado lo suficiente como para que los sentimientos entre ellos sean más fuertes que sus defectos. Que sean afines no significa que sean perfectas. Mientras su capacidad de amar está poco desarrollada, el egoísmo de cada uno predomina y esto genera obstáculos para que se manifieste la afinidad y el sentimiento, y esto impide que sean plenamente felices. Y puede ocurrir que tu alma gemela no se encuentre encarnada simultáneamente contigo en una vida. Sí. Pues realmente no entiendo qué sentido tendría algo así. Es decir, si no encarnan simultáneamente, no se les está privando a esos espíritus de la posibilidad de ser felices experimentando la unión de pareja. Eso lo dices porque estás viendo solo la parte de la vida en la que se encarna. Te recuerdo que la separación es solo temporal, porque la vida física es un instante de la vida real. Es solo una parte del tiempo de la vida del espíritu la que pasa encarnado, que es más breve en los espíritus más avanzados, puesto que estos espacían bastante sus encarnaciones. Pero ¿por qué se elige una circunstancia así, quiero decir, la de no encarnar simultáneamente? Son elecciones que toman los espíritus, en este caso las almas gemelas o afines, en función de la prueba o misión que quieran llevar a cabo. No quiere decir que estén totalmente separados, puesto que durante el sueño el espíritu encarnado vuelve al mundo espiritual y se reencuentra temporalmente con los seres amados que han quedado en el plano espiritual, y no solo con el alma afín, sino con otros seres amados que no han encarnado simultáneamente. En realidad ambos colaboran en esa misión, cada uno desde un plano diferente. Pero el que está encarnado recuerda este contacto durante el sueño. Conscientemente, la mayoría no. Entonces, ¿de qué le sirve si no puede recordar los momentos de encuentro con el alma gemela desencarnada? Aunque no lo recuerde conscientemente, en el interior se reconforta con lo vivido. Pero no es una frustración, por lo menos para el encarnado, el vivir de esta manera. Es una prueba difícil, semejante a la de aquel que tras haber convivido en vida con la persona amada, la ve fallecer y queda en el plano físico sin ella. En el caso que estábamos exponiendo, al no ser plenamente conscientes de que su alma afín está en el otro plano les evita un sufrimiento mayor. ¿Y hay alguien que llegue a tomar conciencia? Sí. Si es sensible, puede contactar conscientemente. Entonces sufrirá mucho más, ¿no? Esto depende de su nivel evolutivo, de lo preparado que esté para encajar esta situación. Ten en cuenta que incluso aunque encarnen simultáneamente, es muy difícil que las almas afines estén unidas permanentemente. Pueden tardar un tiempo relativamente largo en conocerse. Incluso muchas veces, aunque se encuentran, no luchan para estar juntas, bien por falta de firmeza en los sentimientos, falta de valentía para luchar por ellos, o porque todavía predomina el egoísmo en ellos. También ocurre que la desencarnación de una y otra puede suceder en momentos distintos y espaciados en el tiempo, de manera que una de ellas queda en el plano físico, mientras que la otra regresa al plano espiritual. Si durante ese periodo de separación cada una cumple el objetivo que se ha propuesto, el reencuentro será maravilloso. ¿Y qué pasa si cuando tú vuelves al plano espiritual tu alma gemela ya ha vuelto a encarnar? Ten en cuenta que las encarnaciones no se producen de forma inmediata. Se pasa un tiempo en el plano astral bastante prolongado antes de encarnar de nuevo. Suele dar tiempo a que se produzca el reencuentro de las almas afines y a que puedan convivir en el plano espiritual antes de volver al plano físico. El tomar conciencia de que tu alma gemela está en el otro plano, ¿te impide tener pareja en el mundo material? No. Lo mismo que el que enviudó puede tomar una nueva pareja, sin que con esto transgreda ninguna ley espiritual. El encarnado puede hacer lo que considere oportuno respecto a su vida, tener o no tener pareja, pues tiene su libre albedrío para decidir. El alma que queda en el otro plano, no se va a sentir celosa de que su alma gemela tenga otra pareja terrenal. No, porque la perspectiva que se tiene desde el mundo espiritual es más amplia que la que se tiene terrenalmente. Su alma afín entiende la situación y deseará que tome las decisiones que le lleven a ser más feliz. Aunque desea el reencuentro, claro está.
Pero ¿podrá ser feliz en esa relación de pareja? Eso va a depender de la afinidad que haya entre ellos. Si hay afinidad, puede alcanzar cierto grado de felicidad. Pero es cierto que siempre habrá un hueco en el interior que no se podrá llenar. La felicidad completa en la relación de pareja nunca la podrá vivir, pues la afinidad completa la tiene con el ser que está en el otro plano. ¿Y cómo se pueden compaginar ambos sentimientos? Quiero decir, ¿cómo compaginar lo que se siente por la pareja espiritual y la pareja terrenal? No es un dilema sin solución posible. La solución es la comprensión de la situación. En cualquier caso, el querer olvidar lo que se siente por la pareja espiritual que está, o que pasó al plano espiritual antes que uno para no sufrir, es un error tremendo, pues entonces se sufre más por querer anular los sentimientos. También es un error el obligarse a sentir por la pareja terrenal lo mismo que por el alma afín, o sentirse culpable de no sentir lo mismo por la segunda que por la primera, pues el sentimiento surge de la afinidad completa, y si esto no se da, no es posible, sin que sea esto culpa de nadie. Pero es cierto que los espíritus muy avanzados que han conocido y vivido el sentimiento con su alma afín no suelen comprometerse con otra pareja, sino que prefieren esperar al reencuentro porque saben que ninguna otra relación de pareja les va a llenar. Además, su capacidad y sensibilidad les permite mantener el contacto a pesar de que cada uno está en un plano diferente de la existencia. Cuando dos almas gemelas encarnan simultáneamente, se encarnan siempre para ser pareja. No siempre se encarna con el propósito de poder unirse como pareja, aunque es lo más habitual. Las almas gemelas deben de tener la misma edad terrenal o pueden llevarse incluso 30 años de diferencia. Hay de todo. Se pueden llevar muchos años de diferencia, o pocos. El momento de la encarnación y las circunstancias en que se va a producir se eligen antes de nacer y todo tiene un motivo. Y la diferencia de edad no es un obstáculo para que esos espíritus lleguen a ser pareja. Lo será mientras el uno sea niño y el otro adulto. Cuando los dos sean adultos ya no. ¿Pueden las almas gemelas encarnar en una situación que les imposibilite ser pareja, por ejemplo, encarnar en madre e hijo o ser hermanos? Sí. Pueden darse multitud de situaciones, ser padres e hijos, hermanos, etc. ¿Y esta situación les imposibilita buscar otra pareja? Por supuesto que no. Pero sí es cierto que siempre tendrán más afinidad por su alma afín, encarnada como familiar, que por la pareja que elijan en la vida. Y pueden encarnarse dos almas gemelas en el mismo sexo, simultáneamente. Aunque no es lo más frecuente, sí puede ocurrir. Se me ocurre pensar que la homosexualidad puede ser debida al hecho de que dos almas gemelas encarnen en el mismo sexo. No, no es por este motivo. Al igual que el hecho de encarnar como madre e hijo, padre o hermano y hermana no incita al incesto. Pues si no es este el motivo, ¿cuál es el motivo de la condición homosexual desde el punto de vista espiritual? Es complicado dar una respuesta general aplicable a todos los casos, porque cada caso es único. Pero lo que sí que es cierto es que la condición homosexual del que nace siendo homosexual tiene que ver con lo que ese espíritu vivió en otras vidas anteriores. El espíritu desprovisto de la envoltura material no tiene sexo. Al encarnar es cuando que adquiere la condición sexual, y aunque suele haber preferencias por un sexo en concreto a la hora de encarnar, en general, el mismo espíritu puede encarnar en una vida como hombre y en la siguiente como mujer, o viceversa, según lo decida por sus necesidades evolutivas. Ocurre en ocasiones que el espíritu que va a encarnar en el sexo opuesto al elegido en la encarnación previa, no se ha desprendido completamente de la personalidad, incluyendo la condición sexual, de la vida anterior, y esto afecta su percepción de la sexualidad en la vida actual. Dependiendo del grado de identificación con la condición sexual de la vida pasada, encontraremos diferentes situaciones, desde el transexual, que directamente se identifica con el sexo opuesto en todo, y quiere adquirir la fisonomía con la que se identifica, el homosexual que, sin identificarse con el sexo opuesto siente las mismas inclinaciones sexuales que en la vida anterior en la que encarnó en el sexo opuesto a la actual, o el bisexual, en el que se dan inclinaciones sexuales propias de su condición actual y de la vida pasada. ¿Cuáles son los motivos de esta falta de desprendimiento de la personalidad de la vida anterior?
Las causas de esa falta de desprendimiento pueden ser muy numerosas y variadas, pero en general son debidas a actitudes egoístas muy arraigadas en el espíritu que han utilizado y se han valido de la condición sexual para manifestarse, y que han supuesto la vulneración del libre albedrío de los demás, incluida la libertad de sentimiento. ¿Algún ejemplo? Un espíritu que al encarnar como hombre fue extremadamente machista, y abusó de las mujeres. Por ejemplo, pudo darse el caso de obligar a una mujer que no le amaba a ser su esposa, y por tanto la obligó a mantener relaciones sexuales a la fuerza, o la maltrató y la humilló durante su vida, y en general tenía esa misma actitud de desprecio hacia todas las mujeres. En esta vida encarna teniendo la misma condición sexual que despreció, pero conserva la personalidad de la vida anterior, con tendencias semejantes, porque al no haberlas superado están fuertemente impregnadas en su espíritu. O un espíritu que al encarnar como mujer utilizó su atractivo físico y su poder de seducción para dominar y subyugar a los hombres. En esta vida encarna teniendo la misma condición sexual de aquellos de los que abusó, pero conserva la personalidad de la vida anterior porque está fuertemente arraigada en él, y por ello conserva total o parcialmente las mismas inclinaciones sexuales. ¿Y qué es lo que debe aprender de esa circunstancia? El espíritu elige encarnar en el mismo sexo de los que abusó para aprender a respetar la condición de género. Es decir, si como hombre abusó de la mujer, encarna en mujer para aprender a respetar a la mujer, pues ahora él también lo es. O si como mujer abusó de los hombres, ahora encarna como hombre para aprender a respetar al hombre, porque ahora también él lo es. La condición de transexualidad o la de homosexualidad la genera él mismo en esas circunstancias porque mantiene la personalidad de su vida anterior, incluida la inclinación sexual, total o parcialmente, porque está fuertemente arraigada en él. Muchas religiones, incluida la católica, tienen el concepto de que la condición de homosexual es algo negativo y que el homosexual debe renunciar a su condición, pues la considera desviada. Incluso recomienda que busquen formar una relación heterosexual. ¿Cuál es tu opinión? No tiene sentido que una persona homosexual se obligue a ser heterosexual cuando no lo es, solo por mantener las apariencias. Es decir, el no admitir o reprimir su homosexualidad no lleva a nada bueno. Esto sería una causa de infelicidad para él mismo y para la pareja que eligiera, pues no se puede forzar lo que no se da espontáneamente. La persona homosexual, como cualquier otra, ha de ser ella misma, admitirse tal y conforme es y buscar su felicidad conforme a ello. La condición de homosexual en sí misma no es negativa. Todo lo contrario. Para ese espíritu es una condición que le puede ayudar a avanzar en apreciar lo valioso que es el libre albedrío y la libertad de sentimiento, pues cuando te obligan a ser como no eres o te obligan a vivir como no quieres se sufre mucho. Esa es su prueba. Luchar por ser él mismo a pesar de la incomprensión y el rechazo. Cuando alguien tiene dificultades para ser él mismo, valora mucho el respeto al libre albedrío y empieza a tomar conciencia de que no debe forzar el de los demás de ninguna forma, porque es una gran causa de sufrimiento. Solo añadiré que la homosexualidad y la transexualidad están muy relacionadas con la vanidad, y mientras la vanidad no se supere, seguirán dándose este tipo de circunstancias. Volvamos al tema de las almas gemelas. Si me estás diciendo que la felicidad de pareja viene de la unión de las almas gemelas, ¿no es una contradicción elegir circunstancias en las que no van a poder estar juntos como pareja en esa vida, como por ejemplo, el tener un lazo de consanguinidad? A veces se eligen los lazos de consanguinidad porque es una manera de asegurarse de que tu ser más afín siempre va a estar cerca de ti. Cuando no hay un vínculo de sangre suele haber más dificultades materiales para que dos seres afines lleguen a estar juntos, con lo cual, aunque es deseable la unión, en la mayoría de casos esta no se produce. En este caso se apuesta por lo seguro, aunque no sea la situación más deseable. ¿Quieres decir que la mayoría de personas que tienen pareja, no están emparejadas con su alma gemela? Sí, ya lo hemos dicho. Con las yemas de los dedos se pueden contar las parejas terrenales que son la unión de almas afines. Aunque, por supuesto, casi nadie admitirá que este sea su caso, es decir, que su unión no sea la de almas afines. Ya, pero habrá personas que tengan dudas de quién es su alma gemela. Es decir, ¿cómo puedes reconocer a tu alma gemela? Entiendo que no debe ser fácil.
Sería más fácil si actuarais de acuerdo con vuestros sentimientos y hubiera más libertad en vuestro mundo a la hora de amar. Pero como esto no ocurre, lo que era posible se convierte en complicado. ¿Cuáles son esas dificultades que impiden que dos almas gemelas se unan como pareja cuando están encarnadas? Ya lo hemos dicho. Debido a que el ser humano en vuestro planeta todavía está muy impregnado del egoísmo y poco desarrollada la capacidad de amar, a la hora de elegir pareja tiene más en cuenta otros factores que los sentimientos de amor. Aunque antes de encarnar las almas afines hicieron propósito de unirse como pareja, una vez encarnan lo común es que se acaben uniendo a otras personas. ¿Y cuáles son esos factores? Es decir, ¿por qué se puede producir una unión sin amor? Hay diferentes motivos. Puede ser porque exista una atracción física, por conveniencia material o emocional, por afinidad mental, por necesidad de ser amado o por necesidad de amar. ¿Me puedes hablar en mayor profundidad de cada una de estas razones, para que me quede claro en qué consisten? Claro. Empecemos si quieres por la razón número 1 en vuestro mundo. La atracción física o instinto sexual. Cuando el espíritu está todavía poco desarrollado en su capacidad de amar, su voluntad está enormemente influenciada por los instintos, y en el caso concreto de la elección de pareja predomina el instinto sexual sobre los sentimientos. Por ello suele elegir en función de lo que activa su instinto sexual, que mira el exterior y no el interior. Por ello, las personas que son físicamente atractivas tienen facilidad para encontrar pareja, mientras que el que es poco atractivo parece estar condenado a no encontrarla. Este comportamiento es mayoritario en vuestro mundo debido a que, en general, la mayoría de seres tienen poco desarrollada la capacidad de amar, y está más acentuado en la adolescencia, pues es una etapa donde aflora el instinto sexual coincidiendo con la inmadurez propia de la juventud, que hace que hasta en los espíritus más avanzados predomine el deseo de satisfacer su instinto sexual por encima del despertar de los sentimientos. Creo que en la relación de pareja necesariamente ha de existir una atracción sexual mutua. Si no surge el deseo sexual entre ellos, ¿qué sentido tendría que se unieran como pareja? Por supuesto, es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero no confundáis el instinto sexual con el deseo sexual. Y es que hay un matiz que los diferencia. Es cierto que el deseo sexual se puede activar por el instinto sexual biológico, pero no solo por el instinto. También se puede activar por los sentimientos. El instinto sexual biológico se activa fundamentalmente por el atractivo físico y la novedad. Es una programación biológica, que impulsa al individuo hacia la promiscuidad, porque desde el punto de vista biológico esto favorece el intercambio genético y la proliferación de la especie. Cuando dos personas se unen por atracción física, sin que haya un sentimiento de por medio, una vez se han satisfecho sexualmente, suele producirse una disminución del deseo sexual entre ellos, puesto que para el instinto sexual esa relación ya no es novedosa y no se activa como al principio. La consecuencia es que, si esa relación se prolonga, suele haber una pérdida del apetito sexual, pues entre ellos el deseo sexual dependía completamente del instinto. Las relaciones sexuales se vuelven escasas y tediosas. Se pierde el interés por esta pareja, pues ya no es novedosa, y se activa el interés por otros candidatos, por el hecho de ser novedosos. Si estas relaciones se prolongan son fuente constante de infelicidad, pues entonces sale a relucir la falta de afinidad y de sentimiento, que al inicio quedaban eclipsadas porque el instinto sexual las cubría. Y esto se refleja en un incremento de las desavenencias y los reproches. Se suele hablar entonces de que se ha acabado el amor en la pareja, de que no hay pasión, cuando en realidad nunca hubo amor, solo atracción por instinto. Cuando hay una afinidad de sentimiento, el deseo sexual se despierta y no se apaga nunca, porque no se alimenta del instinto, sino del sentimiento. Hablemos ahora de la unión por conveniencia material. De esta no hay mucho que aclarar. Es la unión por intereses materiales. Se da cuando uno de los dos, o los dos cónyuges, considera que va a sacar algún tipo de ventaja material en la vida que antes no tenía, como la comodidad material, la posición social, el éxito, la fama, la riqueza o el poder.
Este motivo de unión es todavía más pobre que el anterior, porque ni siquiera hay atracción sexual, y es más evidente que no existe ningún tipo de sentimiento, aunque suele haber un fingimiento de sentimiento, es decir, se hace creer al otro cónyuge que el motivo de la unión es el sentimiento de amor. Esto quiere decir que el motivo que une a dos personas puede ser diferente, porque si en los dos fuera un interés material no habría necesidad de fingimiento. Efectivamente. Suele ocurrir que en cada uno de los cónyuges el motivo de la unión es distinto. En un caso puede ser el interés material y en el otro el atractivo físico. Por ejemplo, las uniones que se producen entre un millonario que no es atractivo, pero que se siente atraído por las mujeres bellas, y una mujer atractiva pero sin dinero que aspira a tenerlo. En ninguno de los dos casos hay sentimientos, solo una expectativa de satisfacer un deseo, pero seguramente ambos fingirán que existe un sentimiento para ocultar sus intenciones. Será una relación donde ninguno de los dos será feliz, aunque inicialmente pueda haber una satisfacción relativa al ver cumplidas sus expectativas. ¿Y en qué consiste la unión por conveniencia emocional? Se produce cuando una de las dos personas considera que el perfil psicológico de la otra le puede favorecer a la hora de manifestar ciertas características de su personalidad que sabe que son egoístas pero que no desea cambiar. Por ejemplo, a una persona dominante y autoritaria le puede convenir como pareja alguien sumiso y dócil, a una persona caprichosa le puede convenir alguien complaciente, a una persona miedosa alguien decidido o a una persona perezosa alguien activo. Pero entiendo yo que no tiene que ser negativo el tener rasgos psicológicos aparentemente opuestos, sino que más bien puede ser una oportunidad para ayudar. Por ejemplo, la persona decidida puede ayudar a superar el temor a la pareja miedosa. Comprende que el problema no está en que haya diferencias de personalidad, sino que a la pareja se la elija por conveniencia emocional, y no porque haya un sentimiento por ella. Si una persona necesita superar el miedo puede buscar ayuda psicológica para superarlo, incluso en la pareja, pero no debe elegir a su pareja por esa razón. En estos casos lo que suele ocurrir es que la relación que se da entre los miembros de la pareja es de dominio o de dependencia psicológica. En una relación de dominio, el dominado se sentirá esclavizado en la relación, pues solo recibe del otro órdenes y no sentimientos, mientras que el otro, el dominador, también sufre, pues aunque su egoísmo está complacido, la ausencia de sentimientos por su parte le hace sentirse vacío e insatisfecho en la relación. Háblame ahora de la unión por afinidad mental. Es la unión que se produce entre dos personas que comparten los mismos gustos, mismas aficiones o los mismos intereses. Por ejemplo, personas que tienen el mismo nivel social, el mismo tipo de trabajo, nivel intelectual semejante, las mismas expectativas profesionales o materiales, o que se divierten con las mismas aficiones, por ejemplo hacer deporte o acudir a fiestas. Pero ¿es que hay algo malo en compartir gustos o aficiones? Yo creo que es algo natural y deseable en una pareja. No hay nada de malo en compartir aficiones o intereses. Lo que aquí exponemos es que la decisión de elegir una pareja no puede ser tomada en base a la afinidad mental, pues esto les une solo a nivel mental, pero a no nivel de sentimientos. Pues muchas personas están convencidas de que el hecho de tener gustos e intereses semejantes tiene mucho que ver con la compatibilidad como pareja y que, como motivo de esa compatibilidad, pueden surgir los sentimientos. Por ejemplo, las agencias matrimoniales preparan test de compatibilidad para intentar encontrar la pareja ideal de sus clientes en función de sus gustos, intereses y aspiraciones, con la idea de que esto aumenta la probabilidad de que haya una afinidad entre ellos. Será solo una afinidad mental, nunca sentimental. Los sentimientos ni entienden de probabilidades ni se pueden planificar. Han de surgir espontáneamente, aun cuando no encajen en los esquemas mentales que uno tiene de la pareja ideal, que suelen ser estereotipos, como el chico alto, guapo, y romántico para las mujeres, o la chica sexy, rubia y ardiente para los hombres. Estos solo son fantasías mentales que alimentan la imaginación y que poco tienen que ver con los sentimientos. Si los sentimientos funcionaran por probabilidad nunca se podrían unir las almas afines entre ellas, puesto que la probabilidad de que esta unión se produzca por azar es muy baja.
Estas uniones por afinidad mental suelen tener una época de aparente buena marcha, pero generan una sensación de vacío en el interior cuyo origen resulta difícil identificar, pues a los ojos del exterior, que funciona mucho con la mente, parece que se tiene todo lo que hace falta en la vida para ser feliz. Sin embargo, se carece de lo único que hace falta para ser feliz, que son los sentimientos. Hablemos ahora de las personas que se unen por necesidad de ser amados. Esta es una razón bastante común. Generalmente corresponde a las personas que se han sentido poco queridas en la vida o con nostalgia de un amor que no han conocido en esta vida, pero que su interior intuye que han vivido, en su pasado anterior a la vida actual. Tienen una necesidad de ser amados tan grande que cuando alguien se interesa por ellos como pareja se sienten tan agradecidos que aceptan esta relación sin tener en cuenta sus propios sentimientos. Suelen ser personas con una autoestima baja. Se sienten poco atractivos y creen que nadie les va a querer. No se creen con el derecho de poder ser felices. Muchas de estas personas han tenido una infancia difícil, con carencias afectivas enormes, desamparo o situaciones de maltratos físicos o psicológicos. Si esa persona no se ha liberado todavía por sí misma del ambiente familiar opresivo, puede utilizar la relación de pareja como una válvula de escape para liberarse de esa relación familiar insufrible. ¿Pero acaso hay algo de malo en sentir la necesidad de ser amado? Creo que es algo natural e inherente a todo ser humano y creo que no hay nadie que no lo desee. No hay nada de malo en desear ser amado. Efectivamente, es algo natural en todo espíritu y síntoma de que ya hay cierto nivel de evolución, pues uno ya es consciente de que la clave de la felicidad tiene que ver con el amor. El problema es que si esa necesidad de ser amado es muy acuciante puede provocar desesperación y ceguera emocional, ansiedad por encontrar rápidamente a alguien que llene ese vacío, lo cual hace que la persona se precipite a la hora de escoger pareja, pues seguramente aceptará como pareja a cualquier persona que se presente en ese momento, y no la que despierte sus sentimientos. El vacío afectivo provoca la ceguera emocional, que impide ver a la pareja tal y conforme es. Más bien la idealiza de acuerdo con sus expectativas para poder quererla. Estas personas también suelen vivir relaciones de dominación o de dependencia. Muchas de estas personas son las que han llegado a la relación huyendo de una relación familiar asfixiante. Cuando dan con alguien autoritario y dominante suelen ser sumisas y permiten que el otro los domine y les humille. La ceguera emocional, la falta de claridad y el deseo de escapar les han hecho elegir lo desconocido con la creencia de que no podía ser peor que lo anteriormente vivido. Y ha resultado ser que lo desconocido era igual o peor que lo que intentaban dejar atrás. El desconocimiento de algo mejor les hace incluso aceptar esta situación como normal y acaban adoptando el mismo rol de sumisión que tenían en su familia, con lo cual en su vida de pareja reproducen las mismas situaciones de sufrimiento que en la vida familiar. A veces sí eligen con cierto conocimiento de causa, buscando lo contrario de lo que han tenido, es decir, buscan personas cariñosas, pacíficas, tolerantes y de buen corazón, que saben que las van a tratar bien. En estos casos hay una relación más de tipo paternal/filial o maternal/filial, pues buscan recibir de la pareja el cariño que no tuvieron de sus padres, y por eso el cónyuge actúa más de protector que de pareja. La persona rescatada de la relación familiar de sufrimiento se siente agradecida y en deuda con el protector que les rescató de la situación de sufrimiento y procura compensarle de alguna forma, hasta el punto de llegar a autoconvencerse de que ese sentimiento de gratitud es amor de pareja. Se genera una relación de dependencia entre uno y otro. En este último caso observo que hay al menos un final feliz. Hay menos sufrimiento, pero sigue sin haber felicidad, porque no hay correspondencia de sentimientos, pues al menos por una parte hay solo agradecimiento y esto hace que ninguna de las dos personas sea feliz, la una porque no ama y la otra porque no es amada. Este último ejemplo de la relación de protección se asemeja entonces a la conveniencia emocional, ¿no? Se asemeja porque uno busca una pareja con determinado perfil psicológico, con el matiz de que en la conveniencia emocional no existe la necesidad de ser amado, mientras que en este caso es la necesidad de ser amado la que promueve la búsqueda de un determinado perfil psicológico en la pareja. Creo que también hay muchas personas que se unen a otras por miedo a la soledad.
La persona que busca una relación por miedo a la soledad se puede considerar que tiene necesidad de ser amado, o es por conveniencia emocional. A veces es por una cosa y a veces por la otra. Hay personas que tienen miedo a la soledad y no es por necesidad de ser amados, sino por conveniencia, porque necesitan a alguien que les complazca en sus deseos, les facilite la vida o se la haga más cómoda, sobre todo cuando se hacen mayores, porque temen a la vejez y a la enfermedad y no quieren quedarse desamparados en el final de su vida. Pero es cierto que en algunos casos el miedo a la soledad es una manifestación de la necesidad de ser amado. Háblame ahora de la unión que se sustenta en la necesidad de amar. De acuerdo. Este tipo de relación se da cuando uno de los miembros, o los dos, tiene ya una capacidad de amar bastante desarrollada y necesita manifestarla para llenarse y sentirse feliz. Suelen también ser personas que tienen nostalgia de haber amado intensamente en una relación que no han conocido en esta vida, pero que su interior intuye que han vivido, en otra vida. Cuando esta necesidad de amar y de encontrar al ser amado se hace muy acuciante, puede ocurrir, como en el caso de los que necesitan ser amados, que la necesidad de sentir se imponga sobre los propios sentimientos, y se elige a la pareja no en función del sentimiento que surge por ella, sino por la propia necesidad de amar. ¿Pero acaso hay algo de malo en tener necesidad de amar? Digo yo que si no hay necesidad de amar no puede haber sentimientos, pues si no existiera esa necesidad nunca habría una búsqueda de pareja. Parece una contradicción con el mensaje de desarrollar los sentimientos, ¿no? Como he dicho cuando hablamos de las personas que necesitan ser amadas, no hay nada malo en sentir la necesidad de amar. Como bien dices, la necesidad de amar está unida a la capacidad de amar. Las personas que tienen gran capacidad de amar pueden querer a muchas personas, pero no significa que se puedan enamorar de cualquiera de ellas, pues el sentimiento de amor de pareja no se despierta con cualquiera. El problema viene cuando por necesidad de sentir uno se obliga a sentir lo que no siente, es decir, fuerza los sentimientos, y en las relaciones de amor los sentimientos no se pueden forzar, sino que han de darse espontáneamente. Forzar los sentimientos es distinto a desarrollar los sentimientos y aquí lo que estamos diciendo es que forzar los sentimientos no es bueno, simplemente porque genera sufrimiento en vez de felicidad. La persona que se ve dominada por la necesidad de amar padece también una ceguera emocional que le impide distinguir el amor de la necesidad de amar. Es decir, se autoconvence de que está enamorada, cuando en realidad se esfuerza por sentir amor. Además tampoco suele mirar si es o no correspondida en sus supuestos sentimientos de amor. Simplemente se autoconvence de que lo es, o de que si no lo es en ese momento, será correspondido si se entrega totalmente a la otra persona, es decir, que la otra persona no podrá resistirse a su caudal de sentimientos y acabará enamorándola. Pero yo tenía entendido que amar es dar sin esperar nada a cambio. Pero parece que el amor de pareja es una excepción, porque sí tiene que haber algo a cambio, y es que el otro te corresponda. Y sigue siendo cierto que el que ama verdaderamente lo hace sin esperar nada a cambio, pues no puede exigir ser correspondido en los sentimientos por la persona que ama, o en el caso de que fuera correspondido, no puede obligar al otro a que le reconozca sus sentimientos o que acceda a formar pareja con él si no es su voluntad. Es decir, debe respetar la voluntad y la libertad del otro y estar dispuesto a encajar un no por respuesta, aun a pesar de haber entregado su corazón. Pero sí es cierto que en el caso de la relación de pareja, para llegar a ser feliz es necesario que haya un amor correspondido, mutuo. El amar sin ser correspondido no permite ser feliz a ninguna de las dos personas. Tú has expuesto aquí diferentes motivaciones, distintas a los sentimientos, que pueden dar lugar a una unión de pareja. Has hablado de la atracción física, la conveniencia material, la emocional, la afinidad mental, la necesidad de ser amado, y la necesidad de amar. ¿Estas motivaciones se dan de forma independiente o pueden ir juntas? Quiero decir que si una persona se puede sentir atraída físicamente por otra al mismo tiempo que siente la necesidad de ser amada, por ejemplo. Sí, claro. De hecho casi siempre suele haber una mezcla de motivaciones. La atracción física se suele combinar con casi todas las demás, pues el instinto biológico sexual está en todo ser humano, aunque a veces también está ausente. En realidad, según sea la capacidad de amar del espíritu predominan un tipo de motivaciones u otras.
En los espíritus menos avanzados, que todavía conocen y valoran poco el amor, se dan más habitualmente cualquier combinación de las cuatro primeras: atracción física, conveniencia material, emocional y afinidad mental. En los espíritus más avanzados se dan más habitualmente combinaciones de la atracción física, con la necesidad de ser amado y la necesidad de amar. Y en una etapa intermedia pueden darse las combinaciones entre la atracción física, conveniencia emocional, afinidad mental, y necesidad de ser amado. También ocurre a veces que estas motivaciones no se dan simultáneamente, sino que aparecen en momentos distintos de la relación. Por ejemplo, una relación se puede iniciar por una atracción física y cuando ésta se apaga salen a relucir otros tipos de motivos para prolongarla, como puede ser la conveniencia material o emocional. Pues esto todavía complica más las cosas. Creo que no debe ser fácil, a la hora de analizar lo que uno siente, saber distinguir los sentimientos de todo lo demás. Por ejemplo, cuando existe una mezcla de atracción sexual, necesidad de amar y necesidad de ser amado, entiendo que debe ser difícil saber lo que es amor y separarlo de lo que son las necesidades y los deseos. En vuestro mundo es difícil para la inmensa mayoría, porque todavía no tenéis claridad ni firmeza en los sentimientos. Pero para eso está el proceso de evolución, para aprender de lo vivido y saber distinguir lo que es de lo que no es. Pero entiendo yo también que no todos los amores son iguales. Lo digo porque hay personas que dicen tener mucho cariño por su pareja, que se llevan muy bien, pero que no sienten la necesidad de tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué está ocurriendo en esos casos? Esta persona siente un amor fraternal por su cónyuge, como el que puede sentir por un hermano o un amigo, pero no está enamorada de él. No es un amor de pareja. Confunde unos sentimientos con otros. ¿Y cómo se puede saber si el amor que uno siente es o no de pareja? El que siente que falta algo en su relación para llenarse totalmente, aun cuando no haya disputas ni conflictos, sabe que no ha encontrado el amor verdadero. Cuando no se está unido al alma afín no hay una afinidad completa en la pareja. La falta de afinidad se manifiesta en todos los planos, en el sentimental, en el mental y en la sexualidad, y esto provoca un vacío en el interior que no se llena. El que ha experimentado en esta vida el amor de alma afín sabrá distinguirlo muy bien, pues solo el recordar al ser amado ya le hace vibrar por dentro, y sentirse lleno. El que todavía no ha vivido en esta vida el sentimiento que se despierta al reconocer a su alma afín puede tener más dudas. Tendrá que fiarse de lo que intuye espiritualmente, pues aunque no lo haya vivido en esta vida, los sentimientos entre almas afines jamás se destruyen y perduran en el espíritu para siempre dejando una huella imborrable, aunque al encarnar de nuevo la memoria de los recuerdos del pasado se pierda temporalmente. Esta intuición sentimental es la que le permite distinguir lo que es y lo que no es el amor verdadero. Perdona que insista, pero ¿cómo puede uno distinguir entre un amor fraternal y un amor de alma gemela? ¿Acaso uno no se puede llenar cuando ama a los hermanos o a los hijos? El que ve a su pareja como a un hermano y no como pareja ya sabe que no se trata de amor de pareja. Quiero decir que si uno tiene cariño por su pareja, como el que tiene por un hijo o un hermano, y no siente deseo sexual por ella, o cuando tiene relaciones sexuales con su pareja experimenta un vacío, no le nace entregarse en esa relación sino que puede prescindir de ella, el amor que siente es de tipo fraternal. ¿Y qué pasa si uno descubre que ama a su pareja fraternalmente y no como pareja? ¿Debe continuar o no con esa relación? Si quiere ser feliz debería ser sincero consigo mismo y con su cónyuge respecto a lo que son y lo que no son sus sentimientos y obrar en consecuencia. No tiene sentido prolongar una relación de pareja cuando uno de los dos sabe que no está enamorado, porque ni es feliz ni puede hacer feliz al otro. Por ejemplo, el mantener relaciones sexuales sin desearlo será un motivo de sufrimiento para el uno y de insatisfacción para el otro. Y si para evitar ese mal trago dejan de tenerlas, ¿en qué les diferencia esto de una relación de hermandad? Es decir, esa persona quiere a su pareja como a un hermano y vive la relación como la viviría con un hermano. No tiene sentido que continúe la relación como pareja, pues tampoco vive con su hermano una relación de pareja. Habrá personas que digan que queriendo a la pareja como a un hermano ya son felices y que mejor eso que nada. Es decir, que se conforman con lo que tienen. ¿Están actuando correctamente o no?
Hablar aquí de correcto o incorrecto no tiene sentido. Es mejor hablar de ser o no ser verdaderamente felices. Hay personas que se resignan a esta situación y se autoconvencen de que son felices así. Pero es un autoengaño, porque no es cierto. Hay personas a las que les cuesta dar el paso de separarse porque tienen sentimientos enfrentados, porque aunque reconocen que no están enamorados de su pareja le siguen teniendo gran afecto y no quieren perder el vínculo afectivo. ¿Qué les dirías? El reconocer que no sentimos amor de pareja por el cónyuge no quiere decir necesariamente que le tengamos que tener aversión ni que le tengamos que apartar totalmente de nuestra vida. Simplemente hay que reconocer el tipo de sentimiento que tenemos por alguien y actuar para que nuestra vida se ajuste al tipo de sentimiento que tenemos. Si hay un sentimiento de amistad, esa amistad puede continuar sin que ello obligue a continuar la relación de pareja. Si no admitimos esta realidad, llegaremos a sentir rechazo por esa persona, por el hecho de que nos obligamos a vivir una relación que no está en consonancia con nuestro sentimiento hacia ella. Muchas personas reconocen que no están enamoradas. Dicen que si fuera por ellos mismos sí darían el paso de separarse. Pero como no quieren hacer daño al otro, prefieren continuar la relación. ¿Qué me tienes que decir al respecto? Que el daño se lo hacen prolongando la relación, pues si no lo aman no lo pueden hacer feliz. Si prolongan la relación les impiden encontrar una pareja que sí les corresponda en los sentimientos, además de que les están engañando, pues les hacen creer que los aman como pareja cuando en realidad no es cierto. La prolongación de la relación en esas circunstancias es más dañina que la ruptura, pues no existen lazos afectivos. Será una unión ficticia, de cara a la galería, una relación forzosa que generará sufrimiento en ambos. Hay personas que, si su pareja no está de acuerdo en dejar la relación, creen que deben continuarla porque consideran que como es un tema de pareja han de estar de acuerdo los dos en la decisión que han de tomar. ¿Están en lo cierto? No. Con que uno de los miembros de la pareja no desee continuar la relación es suficiente para dejarla. No importa si el cónyuge no está de acuerdo con esa decisión. Nadie, ni el cónyuge, tiene derecho a obligarla a continuar, pues sería una vulneración de su libre albedrío personal. Muchas veces este argumento no es más que una excusa que refleja que falta la valentía necesaria para dejar la relación, y se espera que el otro dé los pasos que uno no se atreve a dar. Pero no ocurre a menudo que cuando una persona le expone a su pareja que no está enamorada y que quiere dejar la relación, es la propia pareja la que se lo toma muy mal e insiste en continuar la relación a pesar de todo. Es cierto, porque se niegan a admitir la realidad. Están acomodados, acostumbrados a esa relación y temen los cambios que se van a producir en su vida. Prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer. En eso influye mucho la educación que uno haya recibido, que si es de tipo tradicional considera que las rupturas de pareja, sobre todo si hay un contrato de matrimonio de por medio, son algo deshonroso para la reputación de una persona. También influye el apego o amor posesivo, ese egosentimiento que simula al amor, que hace que la persona que lo padece tenga tendencia a considerar a la pareja de su propiedad y que se toma muy mal el perder esa propiedad. A pesar de no ser feliz puede que se haya visto complacida en sus pretensiones y no está dispuesta a renunciar a lo que estaba acostumbrada y que cree que le pertenece. Lamentablemente, por culpa del apego hay muy poca gente que esté dispuesta a admitir un cambio de estatus sentimental. Es decir, no encajan pasar de ser pareja a ser amigo e interpretan como un rechazo o un desprecio el cambio de estatus. Como no respetan la voluntad del otro, en ocasiones intentan forzar la continuidad de la relación utilizando como armas el victimismo, la persuasión, el chantaje e incluso la agresión, causando a su ahora expareja un gran sufrimiento emocional o físico que refleja el poco amor que sentían por ella. La expareja muchas veces se ve forzada a evitar cualquier tipo de contacto para no ser agredida psíquica o físicamente, hasta el punto de que desearían no encontrarse jamás con quien una vez fue su pareja. Lo que dices trae a colación otra situación muy común, la de la persona que no se atreve a dejar la relación por el miedo a la reacción violenta de su pareja. Incluso hay personas que llegan a temer por su vida si dejan la relación. Sí.
Lamentablemente en vuestro mundo hay poco respeto a la libertad del sentimiento y eso hace que muchas relaciones no sean de amor, sino de dominación y sumisión, porque conviven como pareja verdugo y víctima. En estos casos la víctima de la dominación lo que siente por su supuesta pareja es temor y no amor. Ese temor la paraliza a la hora de decidirse a dejar la relación, porque sabe que cuando dé el paso será implacablemente perseguida. Además, muchas veces el maltratador manipula psicológicamente a su víctima haciéndole creer que todavía la quiere, con lo cual algunas mujeres se sienten culpables y dejan la relación. El que haya aumentado el número de casos de violencia de género, tiene que ver con que ha aumentado la agresividad de las personas, en este caso de los hombres, hacia las mujeres, en la relación de pareja. No. Antes la violencia y la agresividad existían igual o más que ahora, pero como el marido se sentía más respaldado por la ley y las normas sociales para dominar a la mujer, ésta no se atrevía a romper las cadenas de la sumisión. Ahora hay más casos de violencia de género porque hay más mujeres valientes que se atreven a liberarse de sus maltratadores, sobre todo en los países en los que existe una legislación que las protege y una mayor conciencia social de que el abuso y el maltrato son intolerables. El maltratador, ante la imposibilidad de seguir dominando a su víctima, recurre a acciones más drásticas para retenerla, incluso llega al asesinato. Entiendo que hay mujeres que, por temor a ser asesinadas por su marido o pareja, tomen la decisión de no dejar la relación. ¿Qué deberían hacer ante esta situación? Si continúan esa relación ya están muertas en vida, porque para el interior vivir así es peor que morir. Es mejor luchar por ser libre para ser feliz, aunque se pierda la vida en el intento, que perder toda una vida sometida a la tiranía de un maltratador. Todo el mundo tiene derecho a ser libre y feliz y nadie tiene derecho más que uno mismo a decidir respecto a su propia vida y sus sentimientos. Espiritualmente, ¿qué se puede aprender de esa situación de maltrato? Este tipo de pruebas, aunque muy dolorosas, ayudan al espíritu a adquirir firmeza y valor en su voluntad para luchar por su libertad de sentimientos, y a tomar conciencia de que nadie debe ser despojado de su derecho a la libertad de sentimiento, porque es una de las causas que generan mayor sufrimiento e infelicidad en el ser humano. Hay personas que argumentan que aunque no están enamoradas no se separan porque su pareja nunca les ha dado motivos, pues tienen una relación cordial, nunca tuvieron discusiones ni hubo malos tratos. ¿Qué les dirías? A veces se cree que debe haber un motivo desagradable que justifique el dejar una relación de pareja, por ejemplo que haya malos tratos físicos o psíquicos, o que alguno de los cónyuges tenga algún tipo de adicción, drogas, alcohol, ludopatía, que eche por tierra una convivencia normal. Las personas que tienen esta opinión, es decir, que si no se da un maltrato no tienen justificación para dejar la relación, suelen ser las que han recibido una educación tradicional religiosa, pues parece ser que en esta el maltrato es el único caso en que se tolera relativamente una separación del cónyuge, y se sienten obligadas a que esa relación dure de por vida sin tener en cuenta si hay sentimientos de pareja o no entre ellos. Sin embargo, esto no es así. Lo único que hace falta para dejar una relación es que no haya un sentimiento mutuo de pareja. Creo que esta afirmación puede sorprender a algunas personas, que creen que romper el matrimonio contraviene a alguna ley divina. No es cierto que la mayoría de religiones monoteístas, y esto incluye la católica, son contrarias al divorcio. Muchas religiones son contrarias al divorcio, pero yo os digo que obligar a una persona a continuar una relación en contra de su voluntad sí contraviene una ley espiritual, que es la ley del libre albedrío. Sentimos gran tristeza al comprobar cuánta gente está vacía y falta de amor, pero al mismo tiempo se obliga a estar en relaciones de matrimonio sin sentimiento, bien sea por temor, por comodidad, o porque creen que si se divorcian, al contravenir la ley religiosa de la indisolubilidad del matrimonio, están cometiendo una falta a los ojos de Dios. A mucha gente se le ha hecho creer que es Dios el que pide al ser humano que su matrimonio sea para toda la vida, de manera que la persona cree que con el sufrimiento que le genera la relación sin amor se está ganando el cielo. Sin embargo, esto no es cierto. No hay ningún avance espiritual en la persona que renuncia a vivir de acuerdo con sus sentimientos, porque no es Dios quien le obliga, sino que es ella misma o las normas sociales o religiosas que profesa las que le obligan.
Ha de quedar claro que no es Dios ni la espiritualidad superior la que lo exige, sino las leyes de los hombres impregnadas de egoísmo, que con todo comercian, hasta con los sentimientos. Entonces, si no es de Dios, ¿de dónde viene la idea de la indisolubilidad del matrimonio? En vuestra mentalidad egoísta y mercantilista a todo le ponéis un precio y establecéis títulos de propiedad sobre todo lo que existe, a los que les dais más valor que a vuestra propia vida, pues no os importa matar o morir por ellos. Dais por hecho que todo es susceptible de ser comprado y vendido, y que si no fuera porque escapa a vuestro control os apoderarías hasta del aire que respiráis o hasta de los rayos de luz del sol para venderlos a precio de oro a los que tienen menos poder o ambición para decir esto es mío. Del mismo modo creéis que las personas, su voluntad, sus sentimientos, pueden ser comprados. Creéis que con el contrato que firmáis en lo que llamáis matrimonio estáis realizando una transacción comercial cualquiera, en la que unos creen comprar la voluntad y los sentimientos de una persona, y otros se convencen de que están obligados por el contrato a ceder al cónyuge su voluntad, su capacidad de decisión, su libertad y sus sentimientos. En el colmo del delirio egoísta habéis hecho creer que el notario de ese contrato es Dios, y os habéis convencido de que ese contrato ha de ser cumplido a toda costa, pasando por encima de la felicidad propia o la de los demás, pues de lo contrario se os desposeerá de todos los bienes de la otra vida, como al que le embargan sus propiedades cuando no puede devolver un préstamo bancario. Pues sabed que todo esto es una gran mentira inventada por el egoísmo humano. Que Dios os ha dado la libertad completa respecto a vuestra persona, a vuestros sentimientos y vuestros pensamientos, y que para nada transgredís ninguna ley divina cuando lucháis por vuestra libertad para sentir y pensar. Nadie os puede desposeer del derecho a ser libres, de decidir respecto a vuestra propia vida y vuestros sentimientos en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia, y menos en nombre de Dios. Alguien se podría tomar todo esto como una incitación a la ruptura de los matrimonios. Aunque no lo queráis admitir, una unión de pareja que no esté basada en el sentimiento mutuo en realidad no existe. Aunque se puedan mantener los contratos firmados durante toda una vida, y aunque de cara a los demás se quiera dar una imagen de unión, será una unión aparente, una fachada, pues cada uno en el interior conoce cuál es la realidad y, aunque lo intente disimular de cara a los demás, será un desgraciado pues vivirá la amargura, el vacío y la tristeza de sentirse atrapado en su propia vida. Si además se impone el objetivo de que no se entere nadie, vivirá ese sufrimiento en soledad, lo cual lo hace todavía más doloroso. Parece que le des bastante importancia al tema de enfatizar que las personas tienen derecho a separarse o divorciarse, si así lo desean sin que esto suponga una ofensa a Dios. Porque es una gran causa de infelicidad profunda en muchos seres humanos y esto debe empezar a cambiar, para que cada persona sepa que tiene derecho a ser feliz y que no hay ninguna ley divina que se lo impida. Todo lo contrario, el mundo espiritual quiere la felicidad de todo ser que existe y ha de hacer todo lo posible para ayudarle a que descubra el camino de la felicidad. Quiere ayudarle a eliminar los obstáculos que se encuentren en ese camino, y las leyes de vuestro mundo son como una piedra gigantesca que obstaculiza el camino de la felicidad. Además, habéis hecho creer que esa piedra ha sido arrojada por Dios y esto no se puede tolerar por más tiempo. ¿Quieres decir entonces que no deberíamos casarnos para regularizar las relaciones de pareja? Desde el punto de vista espiritual solo el amor mutuo entre dos personas es lo que define una unión de pareja verdadera, sin que tenga ninguna relevancia el que haya o no un contrato de matrimonio firmado. En vuestro mundo material muchas veces es necesario firmar contratos para proteger al cónyuge o a los descendientes de la familia, por ejemplo, para que si uno de los cónyuges muere, la otra persona pueda tener una pensión o para que otros familiares no puedan desposeer de la vivienda al cónyuge del fallecido, y esto es comprensible. Pero sabed que esto solo tiene una validez material y no intentéis darle más valor del que tiene. Es decir, que no se debe utilizar el vínculo del matrimonio como argumento para coartar la libertad de una persona, ni en última instancia para retenerla o chantajearla si decide dejar la relación, pues esto se considera desde el punto de vista espiritual un acto contra la ley del libre albedrío. Retomemos el tema de los motivos que hacen que una pareja continúe su relación a pesar de que no estén enamorados.
Hay personas que temen al desamparo material si dejan a la pareja, y continúan con ella porque esto les garantiza una casa y un sustento. ¿Qué me tienes que decir de estos casos? Son un reflejo de que en realidad es una unión donde predomina la conveniencia material. Si al inicio no fue el motivo principal de la unión, lo es ahora de la prolongación. Estas personas tendrán que decidir qué valoran más, si su libertad de sentimiento o la seguridad y comodidad. Si eligen continuar la relación por esos motivos, seguramente no les faltará de nada materialmente, pero les faltará todo emocionalmente, pues viven sin amar. Si son personas materialistas que valoran poco los sentimientos, elegirán continuar la relación. Si son personas que por encima de todo desean ser felices, vencerán sus temores y aunque tengan que empezar de cero materialmente hablando, lo harán gustosamente porque habrán recuperado su libertad de sentimiento. Otro de los argumentos de mucha gente que tiene hijos fruto de esa relación de pareja es que no se separan para proteger a sus hijos. Dicen que prefieren aguantar al menos hasta que los hijos sean mayores de edad. Consideran que están actuando correctamente, por amor a sus hijos, pues anteponen la felicidad de sus hijos antes que la suya propia. Consideran que una ruptura de la pareja o del matrimonio puede causar un fuerte trauma emocional a los hijos y prefieren evitarlo. ¿Están en lo cierto? No, no es cierto. Llegan a una conclusión errónea porque cuando uno se divorcia no se divorcia de sus hijos sino de su pareja. Si ambos padres quieren a los hijos, los van a seguir queriendo aunque no estén juntos. Este argumento del aguantar por los hijos es muy común entre la gente que ha recibido una educación religiosa tradicional, pues en esta se antepone la unidad familiar por encima de la felicidad personal. Más bien ocurre lo contrario, que la prolongación de esa relación genera sufrimiento a los hijos, pues cuando dos personas no se quieren y se obligan a vivir juntas generan un ambiente emocionalmente negativo para los hijos, pues la infelicidad que viven la irradian al entorno. Muchas veces los hijos presencian las peleas y discusiones entre los padres, perciben su malestar y su sufrimiento y esto sí les genera sufrimiento emocional. Hay hijos que crecen con el sentimiento de que ellos son los culpables de la infelicidad de sus padres, porque algunos padres les dicen que si no fuera por ellos ya se habrían divorciado. Es decir, que culpan a los hijos de su propia cobardía. Pero para el niño la ruptura de la relación de los padres es un cambio radical en su vida. ¿No es cierto que muchos niños viven la separación de los padres de manera traumática? Cuando el niño es pequeño, la ruptura en sí misma no provoca ningún tipo de trauma emocional, puesto que el niño todavía no tiene el conocimiento suficiente para que los condicionamientos de la educación hayan calado en él. Los cambios que se produzcan en su vida, si siguen teniendo contacto con ambos padres y estos le siguen manifestando el amor que sienten por él, aunque sea por separado, los vivirá como un juego. Lo que más hace sufrir a los niños pequeños es el hecho de ser utilizados como armas arrojadizas en las disputas conyugales por motivos de la separación y el hecho de asistir a peleas, broncas y chantajes entre los cónyuges. Por tanto, si esto es evitado por los padres, conseguirán evitar un trauma a los hijos por el hecho de separarse. ¿Y qué pasa con los hijos que son mayores? Muchos de ellos ya tienen conocimiento de causa y encajan mal ese cambio en su vida. Muchas veces la separación se produce después de estar años aguantando. Consciente o inconscientemente, el mensaje que se les transmitió a los hijos durante ese tiempo era que por encima de la felicidad personal está la unidad familiar. Por tanto, los hijos tienden a interpretar lo que está pasando desde esa visión. Por eso perciben la ruptura como algo negativo, porque lo ven contrario a lo que hasta entonces habían creído que era lo correcto y bueno. Para que ellos puedan encajar lo que están viviendo es necesario desprogramarlos de la educación que se les dio y hacerles entender ahora que la libertad de sentimientos y la felicidad personal están por encima de todo y que nadie debe renunciar a ellas bajo ningún concepto. Creo que es difícil que un niño casi adolescente encaje todo eso de la noche a la mañana cuando ya ha vivido toda una infancia educado con otras normas, además inculcadas por sus propios padres. Seguramente pensará que su padre o su madre se ha vuelto loco. Eso depende de lo evolucionado que esté ese hijo. Hay hijos que son más comprensivos que otros. A veces son los hijos los que aconsejan y ayudan a los padres a dar este paso, porque son más conscientes de la realidad que sus padres.
El que más avanzado está es el que más comprensión pondrá y mejor lo encajará, porque por encima de la educación que haya recibido estará su nivel evolutivo para hacerle comprender esa situación. Pero incluso aunque le cueste de encajar en ese momento, lo apreciará en el futuro cuando sea más mayor si se ve en una situación semejante. Quiero decir que si llega a tener una relación de pareja y se da cuenta de que no está enamorado y tiene que decidir si continuar o dejar la relación, tendrá claro que por nada del mundo debe obligarse a continuarla. Tendrá un ejemplo en sus propios padres de que no hay nada de malo en ser libre. Tendrá mayor seguridad y valentía y se sentirá menos culpable a la hora de dejar una relación en la que no es feliz. Sin embargo, si ha tenido el ejemplo contrario, es decir que sus padres se han obligado a continuar la convivencia en contra de sus sentimientos, él mismo puede tomar este mal ejemplo y repetir la misma vida desgraciada que tuvieron sus padres. Resumiendo todo lo que hemos comentado hasta ahora, me da la sensación de que se transmite el mensaje de que el amor de pareja es un amor de mayor importancia que el fraternal o el filial. No es egoísta hacer distinción entre amor de pareja y el amor fraternal o filial. ¿No se contradice esta distinción con el concepto de amor incondicional? ¿En qué te basas para decir eso? Supongo que en el ejemplo que dio Jesús. Él no hizo referencias especiales al amor de pareja, no. Eso tú no lo puedes saber, porque te basas en la información de los evangelios canónicos, que reflejan muy poco de lo que él dijo. Pero yo te digo que él habló también del amor de pareja, sobre todo a los más allegados, que tenían más capacidad para entender. Ya les dejó la enseñanza de que solo el amor mutuo y perfectamente afín es el vínculo que une a las parejas, y que la decisión de la unión y desunión de una pareja debía ser tomada por cada uno de ellos en total libertad. Esto dicho ahora no parece nada del otro mundo, pues resulta razonable para cualquier mentalidad medianamente sensata. Pero en aquella época la mentalidad del ser humano era más pobre en entendimiento y el respeto a la libertad de sentimiento era prácticamente nulo. La poligamia era frecuente y la mayoría de uniones eran sin amor, matrimonios concertados en los que se obligaba a alguno de los cónyuges o a los dos a contraer matrimonio sin tener en cuenta su voluntad. Creo que hoy en día mucha gente es consciente de que los matrimonios concertados son un abuso y están en contra de esta práctica. Puede parecer obvio en las sociedades de Occidente, con una legislación más avanzada, que recoge y protege algunos de los derechos y libertades individuales. Pero todavía hoy en día esta práctica es común en muchos países, donde las leyes, muchas veces alentadas e instauradas por líderes y regímenes de carácter religioso, permiten que en nombre de Dios hasta niñas de corta edad sean casadas con adultos, dando cobertura legal a los abusos sexuales, la explotación moral y física de niñas y mujeres. Se les hace creer que si no se someten a estas prácticas abusivas, son personas sucias, impuras y que desobedecen los designios de Dios. Y cuando, a pesar de todo, intentan liberarse de su inhumana condición, se las trata como si fueran criminales, a veces hasta son torturadas y asesinadas cruelmente. Sabed que el matrimonio concertado es una forma de prostitución institucionalizada, pues se está obligando a una persona a convivir y mantener relación sexual con alguien que ella no ha elegido, bajo una apariencia de honestidad, y esto es una vulneración muy grave de su libre albedrío, específicamente de su libertad de sentimiento. Bueno, creo que en la actualidad la mayoría de gente ya sabe que es libre, por lo menos en los países occidentales, y que la legislación protege la libertad individual, contemplando el derecho al divorcio y sancionando a aquellos que impiden su ejercicio. ¿No es cierto? Es cierto. Y esto representa un enorme avance espiritual que se ha conseguido con enormes sacrificios y luchas, que lamentablemente no han contado más que con la oposición de las autoridades religiosas, que nuevamente, en vez de contribuir al progreso espiritual de la humanidad, han hecho todo lo posible por obstaculizarlo y entorpecerlo. Y lo más lamentable es que lo han hecho utilizando el nombre de Dios. Pero las costumbres y normas religiosas están muy arraigadas en las sociedades y a veces, aunque no tienen poder para prohibir, lo tienen para influir psicológicamente. Sabed que todavía en vuestra época y en vuestra sociedad, aunque se producen pocos matrimonios concertados, se siguen dando muchas uniones sin amor.
Y ocurre que cuando una persona se da cuenta de ello y quiere deshacer esta unión tiene muchas dificultades por culpa de esas normas religiosas, como anteriormente hemos mencionado. Volvamos al tema en el que estábamos, sobre si el amor de pareja es egoísta y se contradice con alcanzar el amor incondicional. Si no es una enseñanza de Jesús, al menos la Iglesia lo ha interpretado de esta forma. Creo que se basan en una cita del Evangelio, Lucas 14, 26, en la que supuestamente Jesús dice: si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Creo que la interpretación que hace la Iglesia de este texto es que para amar incondicionalmente al prójimo no puedes hacer distinción entre la pareja, la familia y el resto, porque esto te hace quedar atrapado por el amor de pareja y el amor a los hijos, y te impide una dedicación al prójimo más profunda. Creo que la Iglesia Católica exige a los sacerdotes el voto de castidad y el celibato. Por este motivo me equivoco. Este texto que mencionas es una nefasta traducción de lo que Jesús dijo realmente. Cambiad la palabra aborrecer por la de desapegarse y entenderéis lo que él quería decir. Quiere decir que para alcanzar el amor incondicional, seguirle a él, es necesario vencer el apego, el amor posesivo, muy común dentro de las familias, porque a menudo esta forma egoísta de querer coarta la libertad del ser humano y le limita mucho a la hora de entregarse a una misión de amor incondicional al prójimo. Por tanto, la interpretación que se hace de lo que Jesús dijo es totalmente contraria a la realidad. Yo os digo que el que no ha experimentado el amor de pareja no puede experimentar el amor al prójimo incondicional. Los sentimientos de amor de pareja, cuando uno lucha por ellos, son lo más fuerte que existe. Esos sentimientos son los que ayudan a seguir adelante en la vida. Para desempeñar una misión de entrega a los demás como la que desempeñó Jesús, necesitaba una fuerza interior. Esta fuerza interior la tenía porque estaba seguro de lo que amaba, a quién amaba y por qué amaba. Yo os digo que todos los verdaderos enviados del mundo espiritual han sentido y vivido el amor de alma afín, y que de ese amor se han alimentado para desempeñar la labor que han realizado. Si uno niega estos sentimientos, lo que ocurre es que se siente totalmente vacío y falto de valor y fortaleza, y ante las adversidades que implica una misión de ese tipo se viene abajo. Yo pensaba que estos seres se alimentaban del amor a Dios y que esto les era suficiente. Su fe en Dios les da fuerzas, pero el ser en la etapa humana de evolución necesita del amor de un ser igual a él mismo, y este ser es el alma afín. ¿Por qué rechazar algo que aporta la felicidad y que llena al ser humano en todos los aspectos? ¿Dónde está el problema? Yo os digo que renunciar al amor de pareja, lejos de hacerle evolucionar, estanca al espíritu en su proceso de evolución. Los prejuicios que tenéis a este respecto, quiero decir, el pensar que el renunciar al amor de pareja te hace más evolucionado y con mayor capacidad de amar al prójimo, son una invención de la Iglesia para subyugar la voluntad del ser humano y son contrarios a las leyes espirituales, porque obstaculizan la libertad de sentimiento e impiden al ser humano alcanzar la felicidad. Pero no es cierto que a veces la pareja puede ser un obstáculo en una labor de ayuda al prójimo intensa. No es el hecho de tener pareja en sí lo que obstaculiza esa labor, sino cuando, por culpa del apego, uno de los miembros de la pareja se cree con el derecho a coartar la libertad del otro y lo retiene porque lo cree de su propiedad y ve a los demás como adversarios que le roban su atención. Esto ocurre frecuente cuando alguien se ha unido a una pareja que no le es afín. De la falta de afinidad surge la incomprensión y la divergencia de motivaciones en la vida. También se puede dar en el seno de una pareja compuesta por almas afines si se interponen los egosentimientos, principalmente el apego, pero también otros como el miedo. Generalmente, se trata del miedo al sufrimiento del ser amado, o el miedo a perderlo si se entrega a una misión que le pone en peligro. Cuando la pareja es afín y se han vencido los miedos y otras manifestaciones del egoísmo, no supone ningún obstáculo. Todo lo contrario. Si coinciden en encarnar juntos, se implican ambos en la misión con la misma intensidad. Eso hace que la misión sea mucho más profunda, puesto que el amor mutuo les fortalece, reconforta y les dulcifica todas las amarguras del camino que han elegido vivir. Pero según parece Jesús no tuvo en vida ninguna pareja y esto no le impidió amar a prójimo y desempeñar su misión. No. Ya hemos hablado de esto anteriormente.
Jesús es como todos. También tiene su alma afín, pero no encarnó simultáneamente con él, lo cual no quiere decir que él no mantuviera contacto con ella. Para los seres del nivel evolutivo de Jesús, el hecho de que el ser amado no esté encarnado con él simultáneamente no supone un obstáculo insalvable, pues debido a su capacidad y sensibilidad tienen relativa facilidad para desprenderse del plano material y pueden así contactar con sus seres afines en el plano espiritual. Entonces no es egoísta querer más a unas personas que a otras. Llamas egoísmo a lo que simplemente son diferencias de afinidad. Siempre es más fácil querer a alguien que es afín que a alguien que no lo es. Solo cuando el espíritu es muy avanzado es capaz de querer con la misma intensidad a seres con los cuales tiene diferencias en afinidad. Yo te digo que para experimentar el amor al prójimo de forma incondicional hace falta primero haber vivido el amor del alma afín, pues este amor es la fuerza que le alimenta para amar a los demás. Por tanto, el que quiere amar incondicionalmente al prójimo pero reprime o anula el amor de pareja nunca podrá alcanzar un amor al prójimo verdadero, pues al faltarle la fuente de la que se alimenta su interior se vaciará rápidamente al darse a los demás cuando empiecen a darse las primeras muestras de ingratitud. Para llegar al 10º grado, hay que empezar por el primero, y pasar por los grados intermedios. Pero parece que vosotros creéis que ya habéis llegado al 10 sin tener claro cuál es el 1, quiero decir, que si todavía le negáis el amor a los que os son afines, como ocurre con el amor de alma gemela, ¿cómo queréis amar a los que no lo son? Pero es que no es tan fácil acertar y dar con el amor verdadero a la primera con mayor motivo, porque no es fácil acertar deberíais permitiros el poder dar marchar atrás una vez tomáis conciencia de que no estáis enamorados. Lo realmente triste no es que se produzcan uniones sin amor, sino que os esforcéis tanto en prolongarlas a la fuerza, estableciendo cadenas terrenales que os impiden liberaros ellas una vez tomáis conciencia de que no hay amor. Creo que la juventud tiene más claro que es libre para decidir con quién quiere y no quiere estar y no tiene tantas dudas para dejar una relación si no desea continuarla. Sí, es cierto. La juventud tiene más libertad ahora, sobre todo en los países occidentales, porque no ha vivido una educación tan represiva. Sobre todo gozan de mayor libertad en la sexualidad y saben que el hecho de mantener relaciones sexuales con una persona no les obliga a estar con ella para toda la vida. Y eso es algo bueno. El problema de la juventud no es tanto el dejar las relaciones cuando lo desean, sino saber cómo encontrar el amor verdadero, porque mayoritariamente se unen por motivos diferentes al amor. A pesar de tener más libertad en la vida, no la están aprovechando para desarrollar los sentimientos. ¿Y por qué motivos se unen? Lo que predominan son las uniones por atracción física, sobre todo en la adolescencia, o por similitud de intereses mentales. Se valora por encima de todo el atractivo físico y también el ser importante. Por eso las personas con atractivo sexual, fama, dinero, son muy deseadas como pareja. Los jóvenes físicamente atractivos se sienten satisfechos porque su físico agraciado les garantiza tener pretendientes y suelen escoger también según el atractivo físico. Las relaciones de pareja suelen ser fugaces porque una vez se ha satisfecho el instinto sexual se pierde el interés y se busca otra relación más novedosa. Pero la sexualidad practicada sin amor pasa factura, porque en aquellas personas más sensibles genera un vacío en el interior y es la causa por la cual muchas personas jóvenes se sumen en profundas depresiones, pues intentan llenar con sexo lo que solo se puede llenar con sentimientos. Por otra parte, el que es menos atractivo, deseando lo mismo, se siente frustrado en sus intenciones, pues tiene más dificultades para conseguir lo que desea, porque lo que más se valora es el atractivo físico que él no posee. Vive acomplejado por su aspecto físico y se siente menospreciado y con pocas posibilidades de encontrar pareja. Los complejos y las represiones a consecuencia del aspecto físico, traen como consecuencia depresiones y trastornos graves como la anorexia y la bulimia, por el deseo de ser más delgado y aumentar el atractivo para gustar más. ¿Por qué les ocurre esto a los jóvenes, si han vivido una época de mayor libertad? Ahora hay mayor libertad sexual, pero todavía no hay libertad de sentimiento, puesto que todavía queda por vencer la represión sentimental. Vuestra forma de educar a los hijos es todavía muy materialista y poco espiritual. Los niños no son educados todavía lo suficientemente en los sentimientos.
No se les enseña en la vida a buscar la felicidad a través de desarrollar los sentimientos, no se les ha enseñado a valorar el amor ni a tener una perspectiva de la vida de tipo espiritual. Por un lado se les desarrolla mucho la mente, la inteligencia y se les enseñan conocimientos que les van a servir para tener una profesión en la vida. Esto es la formación académica en las escuelas. Fuera de la escuela, lo que se vive en las familias y lo que se transmite a través de los medios de comunicación y las relaciones sociales es que la felicidad se consigue a través de la satisfacción de la vanidad. Es decir, se les enseña a valorar las cualidades externas que a uno le hacen destacar sobre los demás, como el atractivo físico, la inteligencia, el tener éxito, fama, poder y dinero. Muchos jóvenes se han refugiado en la satisfacción del capricho y del placer, en las diversiones, en el sexo sin sentimiento, en las drogas, como forma de evadirse ante el vacío e insatisfacción que sienten en la vida. Intentan llenar con placer y diversión lo que corresponde ser llenado con sentimiento, y ante la ausencia de sentimiento, el interior se deprime. Una gran parte de la juventud sufre porque está atrapada por el deseo de satisfacer su vanidad y porque su sensibilidad hacia los sentimientos está reprimida o anulada. Les falta encontrar un sentido a la vida. Los jóvenes de esta época necesitan comprender que la vida sí tiene un sentido más allá de divertirse con la satisfacción del capricho y del placer. Que para llenarse verdaderamente necesitan desarrollar y vivir los sentimientos en completa libertad, y también la espiritualidad. Solo así conseguirán ser felices. Algunas personas tienen el concepto de que el motivo por el cual la juventud se ha inclinado al consumismo, a la banalidad y a la promiscuidad sexual es que se han perdido los valores morales del pasado, que ha habido un retroceso en lo espiritual. ¿Están en lo cierto? No. Ya lo hemos dicho, se refugian en lo material para escapar del vacío del interior. Las cosas no fueron nunca mejores en el pasado. Si la juventud del pasado no reflejó las mismas actitudes, no era porque sus valores fueran mejores que los actuales, sino porque estaban más reprimidos y pasaban más penurias económicas. El puritanismo religioso asfixiaba el desarrollo libre de la sexualidad y la condenaba a la clandestinidad. Los jóvenes no eran libres ni en los sentimientos ni en la sexualidad y vivían reprimidos y atemorizados, pues a los ojos del puritanismo religioso todo era pecado. Antes se reprimía la sexualidad casi completamente y solo se consentía en el seno de los matrimonios. Y como en muchos matrimonios no había amor sino que eran una imposición, las experiencias sexuales para muchas personas eran horribles y traumáticas. Muchas personas tenían una doble vida, la que se daba de cara al exterior para mantener las apariencias sociales y la oculta, donde muchos encontraban una válvula de escape a una vida llena de tabúes y represiones. Esta forma de actuar, la de la doble moral, todavía perdura en la actualidad, sobre todo en la gente mayor que ha vivido una educación represiva, acostumbrada a tener dos caras por el temor al que dirán. Saludos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, espero que lo hayan disfrutado, que estén bien.